Muy buenas tardes. Recuerdo que en el último programa estuvimos haciendo una síntesis histórica de derecho constitucional chileno, cuya tradición es muy rica desde la primera Junta de Gobierno hasta la actualidad. Vamos a volver sobre el tema para avanzar y tocaremos la Constitución de 1833, la Constitución de 1925, la Constitución y modificaciones que hubo durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, para luego entrar de lleno a un análisis del contenido de la Constitución de 1980, que está vigente, sin perjuicio de lo que no excluye su análisis, de las críticas que se han venido formulando a la Constitución vigente en cuanto a la legitimidad de origen. Ese es un problema que no voy a gastar mi tiempo porque se ha repetido tanto y precisamente estamos ahora en una convención constituyente. De manera que sí voy a tocar algunas materias tratadas por la Constitución vigente de 1980, que a parecer de la academia, también mi parecer, deben ser tratadas en la convención, porque esta Constitución, amén del problema de formalidad de origen, avanzó en relación con la tradición constitucional chilena, especialmente tratándose de ciertos recursos que se crearon para proteger las garantías constitucionales, así como se plantea también en esta Constitución tan criticada, pero que ha estado vigente en Chile 40 años. La Constitución del 25 estuvo un poco más. Esas instituciones, como por ejemplo el establecimiento del Banco Central en su carácter autónomo, son dignas de ser consideradas en la nueva Convención Constitucional. Y además, una vez que terminemos el tratamiento de esta materia hoy, en la próxima quiero que nos aboquemos a examinar qué es derecho humano, qué son los derechos humanos, cuándo nacieron los derechos humanos, qué evolución han tenido los derechos humanos, cuáles son la clasificación contemporánea de los derechos humanos, qué protección deben tener, si en la Constitución o en leyes a las cuales se le encarga este cometido, cuáles han sido las filosofías inspiradoras de los derechos humanos desde la época de la Revolución Francesa y antes con la Revolución Inglesa y la Revolución Norteamericana del siglo XVII. Esto hay que saberlo, porque es muy importante. Pero además, quiero que toquemos un tema que es trascendental en la hora presente. Yo creo que ninguno de los que está compartiendo conmigo estos programas a través de YouTube, y por favor les pido, si son tan amables, suscríbanse para poder seguir la secuencia de estas conversaciones que ya van a ser compartidas. Esto es una introducción que estoy haciendo, dado que la convención aún no parte tratando temas de fondo. Estamos todavía ahí en ciertos prolegómenos a los cuales no voy a referir porque no quiero que el tiempo se agote en comentarios, porque estos no son comentarios del quehacer de la convención en cuanto a cuestiones formales. Sí me alegro que se estén ordenando y que, según un vocero de la convención, estarían recién en septiembre entrando a discutir cuestiones de fondo. Bueno, es que eso es lo importante. Ahora bien, hay un tema, yo diría dos temas, que vamos a tocar a fondo. Dada la coyuntura del presente y dado el clima que estamos viviendo, hay un problema crucial, y yo quiero recordarlo, porque lo vamos a analizar desde un punto de vista jurídico
y de un punto de vista de las consecuencias económicas que está teniendo. Y por sobre estas dos cuestiones, las consecuencias eventuales humanas. Me refiero al tema del agua. Ustedes recordarán conmigo que en el año 2020 se habló profusamente por todos los medios que la escasez de agua de esa época amenazaba con que la región metropolitana no tendría la suficiente agua para el consumo en el verano del año 2021. Aconteció, gracias a Dios, que llovió profusamente y en consecuencia ya nunca más se habló de la escasez de agua. Nos olvidamos, como siempre pasa en Chile. Tenemos un problema, terremoto, lo que sea. Todo el mundo habla del terremoto, de las víctimas, de la pobreza, la miseria, lo mal que se construye, etc. Pasa y nos olvidamos todos, ¿no? Hasta el próximo terremoto o el próximo tsunami. Aquí ocurre lo mismo. Pero este problema de escasez de agua para el consumo lo vienen sufriendo poblados de otras regiones, del norte chico, pero ahora está amenazando también ya hacia el sur de Chile. Y esto, a mi juicio, es de suyo importante. Merece la atención de todos nosotros los chilenos, porque el agua es vida. Y si no nos preocupamos ahora, puesto que este invierno ha sido más primavera y verano que invierno, no hay agua. Si seguimos así, y hoy día tenemos escasez de agua y no hacemos nada hoy para que mañana sea distinto a hoy, vamos a estar sufriendo entonces estas consecuencias que son funestas. Ese es un tema que vamos a abordar a fondo, porque aquí no puede estar coludido el interés económico con el interés nacional respecto del agua. Se están secando los ríos, no hay agua, hay plantaciones en todas partes, de paltas, por ejemplo, y se están haciendo con maquinaria moderna, se está haciendo algo, un procedimiento, y le van sacando el agua a los ríos, pues. Esa es una razón por la que los ríos no tienen agua. Este es un tema gravísimo. Quiero compartirlo con ustedes. Y además, cuando tratemos los temas de los derechos humanos, que hay que tocarlo a fondo, lo primero que vamos a tratar, y es lo primero que vamos a estar mirando con mucha curiosidad respecto a las actividades de la convención en cuanto al contenido a discutir, es un tema que está generalizado en toda América Latina. Es el tema de los derechos fundamentales de las personas, los derechos fundamentales, esenciales, los derechos humanos, y la corrupción. Y la corrupción. Ese es un tema muy importante. Hoy había una votación en México respecto a si se podía juzgar o no a los exmandatarios que hubiesen tenido participación en corrupciones u otros. Eso es pura demagogia. Eso es pura demagogia. México, como otros países de América Latina, han vivido inmersos en la corrupción. Los causantes de que se cree toda esta cultura de la corrupción ha sido precisamente, y lamentablemente, han sido los partidos políticos que gobiernan, han sido precisamente prisioneros que están en el poder y que hacen mal uso del poder. Es decir, hacen un mal uso, abuso del poder. Y respecto de ese abuso, no hay ningún país en América Latina que pueda lanzar la primera piedra. Eso lo sabemos cuando yo estaba en el colegio, y hace bastantes semanas. Yo ya sabía ya que hay países, que habían países en esa época, imagínense, que eran corruptos. No tenía una idea como la tengo ahora, un concepto claro de corrupción. Y como la corrupción es como la tinta, que cuando se cae un tintero, el papel blanco de la honestidad se va manchando. Porque yo les quiero recordar una cosa. Hace más de 2000 años,
Un gran jurista romano decía, Ulpiano, y los que fueron mis alumnos lo recordarán ahora, que habían tres grandes preceptos del derecho. Tres grandes preceptos que a mi juicio están absolutamente vigentes. Primero, dar a cada uno lo suyo. Y ya vamos a tratar el tema de la justicia distributiva y la justicia conmutativa. Segundo, no dañar a otro. Este es un principio rector. Antes de la libertad hay que ser responsable. La responsabilidad nos lleva entonces a que cuando estemos frente a nuestra libertad, que es una opción, sepamos siempre optar por no dañar al otro en la vida privada o pública. Este es un asunto que se está discutiendo hoy a propósito del estallido social, en que hay que examinarlo a fondo. Una cosa es la libertad de pensamiento, de expresión, y otra cosa es la irresponsabilidad. Si no somos responsables, no se puede pretender, porque yo quiero un modelo social de tal manera, entonces como no estoy de acuerdo con lo que existe, no estoy de acuerdo con el status quo, entonces yo amenazo con incendiar el país. Eso me parece una actitud prejurídica de la época de las cavernas. Si queremos vivir en una sociedad democrática, tenemos que, primero, precepto número 1, dar a cada uno lo suyo. Segundo, vivir honestamente. Y tercero, no dañar a nadie. Vivir honestamente. Este precepto debe estar puesto en el frente del Ministerio de Hacienda y de todos los ministerios. Vivir honestamente. El individuo ciudadano tiene que ser honesto, no solo con los bienes del prójimo, sino que también con los bienes que pertenecen a toda la comunidad nacional. Todos, asociados en corporaciones de índole económica, educacional o las que sean, deben respetar este precepto, vivir honestamente. Y entonces, ¿qué pasa en este continente nuestro? Que la ciudadanía ve que algunos se enriquecen haciendo mal uso de los dineros que pertenecen a toda la sociedad. Esto es el pan de todos los días en nuestros países de América Latina. Este es un tema fundamental porque cuando hay corrupción, naturalmente que se violan los derechos fundamentales. Ese es un tema que vamos a tratar aparte y en profundidad. Y que debe ser motivo de discusión para saber los criterios de los miembros de la convención. Porque aquí se trata de saber qué piensan los miembros que fueron elegidos democráticamente, sin presión alguna, por todo el país. Yo quiero saber qué piensan, cuáles son sus argumentos. Aquí no se trata de llegar a votar en bloque o sin que se sepan los argumentos, porque entonces no tiene sentido una convención en donde se presume que habrá un diálogo fecundo, honesto y libre, es decir, democrático. Ahora bien, dijimos en el último encuentro que Chile tiene un pasado constitucional. Y ese pasado constitucional se inicia precisamente con el primer reglamento que analizábamos del año 1811. El segundo reglamento provisorio fue del año 1811, bien digo, y el primero 1810. Luego viene el reglamento provisorio de 1814. A continuación, la Constitución ya de 1818, en que se establecen deberes y derechos del hombre, entre otras materias. La Constitución de 1822, en que se distinguen los tres poderes del Estado. Y es muy importante porque hoy en día volveremos a tratar este tema. Y debe ser tratado en la Convención Constituyente. Ver el Estado. ¿Qué es el Estado? ¿Cuáles son los elementos del Estado? ¿Cuáles son los atributos del poder ejecutivo, legislativo y judicial? ¿Cuáles son los contrapesos? Esos son temas de
gran relevancia para la vida nacional, que no pueden ser preteridos por los miembros de la Convención, no pueden ser pasados por alto. Además, tenemos la Constitución del año 1823, la Constitución llamada, se recuerda como la Constitución Moralista de Gaña. La Constitución de 1826, que es muy interesante porque aquí hubo un ensayo federal. Yo les quiero recordar que es del año 1820, hace más de 100 años, y ya se habló en Chile de un Estado federal. Luego, en la Constitución del año 25, por cierto, se ratifica esta idea del Estado unitario. Pero hoy en día vale la pena plantearse el tema si el Estado de Chile será un Estado unitario o un Estado federal según los miembros de la Convención. Ahora, una cosa es, a mi modo de ver, la teoría y otra cosa es la realidad del país. Porque un Estado federal puede funcionar muy bien en Alemania, pero nosotros no somos alemanes. Un Estado federal con un régimen político parlamentario puede funcionar en otra parte, puede funcionar muy bien. En teoría, puede responder a las preguntas que se hacen cuando se nos plantea el tema de un sistema presidencial de gobierno semipresidencial o parlamentario. En teoría, por supuesto, se admiten todos los discursos en cuanto a las ventajas y desventajas. Pero ahora, como se trata de un terno que hay que ponerle al país, hay que ver si a quién le van a poner el terno de un régimen parlamentario, tiene las medidas como para que sea conveniente la sustitución de un régimen presidencial por un régimen parlamentario. Porque claro, a mí no me cabe duda que si en Chile hubiese existido un régimen parlamentario en septiembre del año 73, las controversias o la controversia de fondo que hubo política no se habría resuelto con un golpe de Estado, se habría resuelto con disolver, se habría disuelto el Parlamento y se habría convocado elecciones. Y la mayoría, régimen parlamentario, de los parlamentarios habrían elegido un primer ministro. Pero como el régimen nuestro era unitario y se confunde el Estado con el gobierno, entonces le pasó lo que le ocurre en la naturaleza a los cactus. El régimen presidencial es muy rígido. No fue un sauce que ante el remolino de los problemas políticos de la época, el sauce podía resistir ese vaivén de los problemas. No lo resistió, sucumbió. Pero claro, un régimen parlamentario presupone, como lo comentaremos oportunamente, y quiero que ustedes también participen, que tenemos partidos políticos bien organizados, que en su interior hay militantes, que tienen estatutos, que los respetan, que hay democracia. Pero no hasta el día de hoy como los partidos políticos, en definitiva, prácticamente no milita nadie, o muy pocos, pero poquísimas personas militan en los partidos. Entonces los partidos políticos no están en condiciones de actuar como actúan en otras partes del mundo en que hay régimen parlamentario. Estas cosas hay que conversarlas, hay que verlas. No hay nada absoluto acá. Todo depende cuál es el objetivo que se persigue y qué medios se usarán. Pero en Chile hubo una intentona, como digo, de régimen federal ya en el año 1826. Después vino la Constitución de 1828 de Francisco Pinto. También vino luego la Constitución esta de Portales, pues, que en definitiva por una serie de problemas internos políticos graves vence la batalla de Vizcay. Después, bajo la presidencia del señor Prieto, se dicta la Constitución de 1833.
Y esta Constitución de 1833 rige con modificaciones hasta la del año 1925. Y en esta del 33 se estableció el periodo presidencial de 5 años con reelección. De manera que cuando se habla ahora, o antes, se hablaba de 5 años, renovación o reelección o no, son temas que ya se han debatido en el pasado constitucional, del derecho constitucional chileno. Se garantizaba una de las cuestiones importantes, la igualdad ante la ley, la libertad de imprenta, de la seguridad personal. Se establecía un principio rector que se consagró también en la Constitución de 1980, el principio de la legalidad y de la juridicidad, ambos principios rectores de todo el Estado de Derecho. La pregunta es, ¿los convencionalistas van a discutir estos dos grandes principios? Estos principios al margen del origen de la Constitución del 80, como lo dije al principio, al margen de eso, hay que verlo porque forma parte de la tradición constitucional de Chile. Entonces, vamos separando el grano de la paja. Aquí los fanatismos, las odiosidades en relación política, hay que dejarlas a un lado. Si estamos por configurar un nuevo orden constitucional, entonces también tenemos que ver nuestro pasado constitucional. Aquellas cosas que han resultado ser muy positivas y que han tenido, por supuesto, vigencia. En la Constitución del 25, ¿cuántos años estuvo vigente? Y la del 80. Entonces no hay que tirar por la borda aquellas cosas que la realidad ha demostrado que han sido fructíferas para el bien común del país. Estamos en el plano entonces de los principios, juridicidad y legalidad. En la Constitución del 25, como sabemos, bajo la presidencia de don Arturo Alessandri Palma, se redacta esta Constitución y que, por supuesto, no hace grandes cambios como separar la Iglesia del Estado. Esa fue una gran reforma de la Constitución del 25, porque las instituciones del siglo XIX estaban impregnadas por la influencia de la Iglesia Católica. Acuérdense ustedes que ni siquiera había cementerios laicos. Yo conocí, a propósito del entierro de un amigo, en el cementerio de Playa Ancha, hay un cementerio de los disidentes del año 1823. Entonces, vamos piano a piano viendo las cosas. Hay muchos que creen que ciertos problemas son de hoy. No, señores, no son de hoy. En la sociedad, la que durante ciertos tiempos tiene nuevas costumbres, abraza nuevos principios, y por eso es que las constituciones, cada cierto tiempo, deben ir adecuándose a la realidad, guste o no le guste a la gente. Sócrates decía que él ya no soportaba las costumbres de la gente joven de la época. Imagínense ustedes, Sócrates, siglo V antes de Cristo. Si hubiese vivido hoy día, Sócrates se habría ido a Estambul. Es decir, actuemos, como lo dije en el primer programa, de acuerdo siempre con la realidad, guste o no lo guste. Ahora bien, después viene la Constitución. Fíjense, en la Constitución del 25, yo no me voy a olvidar nunca, joven. Yo tuve profesor de Constitucional en la Universidad de Chile, a don Jorge Guzmán Dinator, a quien recuerdo con mucho aprecio. Cuando estudiamos Constitucional, siempre aparecía en la Constitución del 25 una institución nombrada la Asamblea Provincial. Y resulta que nunca se dictaron una ley o dos leyes o las que sean, nunca se legisló para darle estructura y contenido a la Asamblea Provincial. Jamás. Jamás. Nunca más se mencionó. En la Constitución de 1980
Insisto, dejemos el cuestionamiento de legitimidad o no a un lado. Ese no es el motivo que causa este comentario. La Constitución de 1980 evidentemente que construyó todo un enclave autoritario. Pero eso ya quedó a un lado. No voy a dedicar mi tiempo a eso. Ya quedó a un lado, ya todos lo sabemos. Sin embargo, quiero ser positivo, porque este ambiente que hay en el país, que uno percibe, todo es negativo. Este es un país, si estuviera en manos de un médico, diría, este país sufre de depresión colectiva. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, permítanme. Estamos viendo una olimpiada que se hace cada cierto tiempo. En Chile, yo he escuchado a distintos comentaristas deportivos, no digo burlarse, pero sí usar la ironía, que es una forma de agresión, de decir un poco más, bueno, ¿y para qué fue a la Olimpiada nuestra delegación de deportistas si resulta que no han ganado ninguna medalla de oro, de bronce o lo que sea? A mí eso me ha causado realmente irritación, porque no valorizan el esfuerzo que hay detrás de cada deportista que ha cumplido con los requisitos para ir a una Olimpiada. En una Olimpiada, para los que no saben, no estamos en una comuna disputando medallas o compitiendo por tiempos, si fuese atletismo, o estamos lanzando la bala, la jabalina, o saltando triple o alto. No, es todo un esfuerzo que hacen los atletas anteriores, con esta tremenda inseguridad que no se sabía el año pasado si había o no Olimpiada. Pero hay gente acá que no reconoce ni siquiera el esfuerzo. Y a mí eso me irrita, escúchame que me aparte un poco, porque yo también en mi juventud fui atleta. Y el atletismo en general, el deporte en general, disciplina el espíritu humano. La superación. Cuando uno corría 400 metros, 3000 metros o lo que fuese, y mejoraba un segundo, 2 segundos, era un goce indescriptible, aunque llegara último, pero mejoraba el tiempo. Pero acá no. No nos vamos a comparar con países que son potencia económica y que permiten todo un apoyo logístico que los atletas no tuvimos y ahora tienen más o menos nomás, porque las confederaciones deportivas siempre están a la mano en la corrupción, y no voy a entrar a ese tema, ya lo vamos a tocar. Entonces, yo quiero felicitar a mis compatriotas deportistas que están en Tokio en la Olimpiada. Ha sido un gran esfuerzo y debemos reconocerlo. Así como me alegré muchísimo por la medalla de oro que ganó una venezolana en el salto triple, porque obtener una medalla de oro compitiendo con colosos del atletismo mundial es digno de felicitaciones y de admirar a la juventud que ha venido haciendo este esfuerzo para poder competir. Además, lo importante no es ganar, es competir. Lo decían los griegos, lo reiteraron los romanos. Escúchenme, cierro este paréntesis. Ahora bien, vamos a hacer un comentario de la Constitución de 1980. Y hay una parte que me interesa mucho que veamos ahora, porque este tema que vamos a tocar ahora debe ser tratado en la Convención. Hablamos de los derechos humanos. Los derechos humanos, que son tan importantes y que basta ya con esos comentarios de personas que dicen, esto de los derechos humanos es el gran problema. No, señores.
La humanidad ha avanzado en la Declaración de los Derechos Universales del Hombre, pues, que no son de hoy. Ha avanzado en el reconocimiento por el derecho de los derechos humanos, de los individuos, comenzando por el derecho humano a la vida, a la libertad, el derecho humano a la asociación, el derecho humano a la propiedad, etcétera, etcétera. Pero la Constitución del 80, y quiero en esto no equivocarme, pero en nada, quiero señalarles que la Constitución del 80, y dicho además por personas estudiosas que no estuvieron con el gobierno militar, estuvieron en la oposición, pero reconocen que la Constitución del 80 no la hizo materialmente la Junta de Gobierno Militar. Esa Constitución fue elaborada, fue discutida y ahí están las actas en donde se contienen las discusiones que hubo por los personeros que integraron la Comisión Ortúzar, como se llamó. No eran, como escuché una vez decir a un sujeto que es profesor universitario, y lo lamento mucho que se haya expresado así, de connotados profesores de la universidad y que han sido profesores de muchas generaciones, en distintas universidades, y que estuvieron en esa comisión, y que estuvieron porque los llamaron a contribuir. Y algunos eran de un signo distinto al signo del gobierno de la época, pero contribuyeron con su sapiencia, generosamente. Recuerdo, para los que no saben, el presidente de la comisión, don Enrique Ortúzar, era profesor de la Universidad Católica. Alejandro Silva era profesor de la Universidad Católica y fue profesor de muchos alumnos, abogados. Don Enrique Iván de la Cuadra, igual. También don Jorge Ovalle fue profesor de Derecho Constitucional de la Chile. Estuvo un tiempo en la comisión, después se retiró. Y así hubo otros. Era gente que sabía. Se puede no estar de acuerdo con ciertos pensamientos constitucionales. Eso es otro tema. Pero aquí no fueron miembros de la comisión, sujeto elegido a dedo e ignorante. Eso no fue así. Porque yo les quiero decir que precisamente incluso personas que no estaban de acuerdo con el gobierno militar siempre han reconocido que el capítulo de cero, el artículo 19, hasta el número 25, hasta el número 26, fue un avance significativo en materia de garantías constitucionales en comparación con el resto de los textos constitucionales a los cuales hemos hecho referencia. Por de pronto, para proteger algunos de esos derechos, el ejercicio de esos derechos, se creó el recurso de protección. Vean ustedes la rica jurisprudencia que hay sobre el recurso de protección. Ya lo veremos. Pero ahora me interesa, y les pido que me den 2 minutos con la máxima atención, porque esto es muy importante. El artículo 19 de la Constitución actual, número 26, señala la seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece, artículo 19, o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Este numeral 26 del artículo 19 de la actual Constitución vigente, la de 1980, es de suyo trascendental. ¿Por qué? Porque, fíjense bien, una parte
de las constituciones de Iberoamérica. Parte de la doctrina, por supuesto, y la jurisprudencia, asume los principios y reglas preestablecidas en el artículo 19 de la Ley Fundamental de Bonn, Alemania, como la Constitución de Portugal y la Constitución última de España. La Ley Fundamental de Bonn, mire lo que estamos hablando, señala que en ningún caso se podrá afectar el contenido esencial de un derecho fundamental. En ningún caso se podrá afectar el contenido esencial de un derecho fundamental. En el caso chileno, la Constitución de 1980, en el artículo 19, número 26, garantiza a todas las personas lo que he dicho, y lo repito, la seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece, que las limiten en los casos en que ello lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. El legislador, según este numeral 26, artículo 19 de la Constitución que está vigente hoy, 80, está obligado a respetar y tiene prohibido afectar el contenido esencial de los derechos. Este contenido esencial se establece como la barrera constitucional insuperable e infranqueable en la tarea de establecer posibles limitaciones de los derechos. Constituye un límite al poder de limitar los derechos. Como señala un autor, porque limita la posibilidad de limitar, porque señala un límite más allá del cual no es posible la actividad limitadora de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Esto es de una trascendencia que no puede pasar inadvertido en la mesa de discusiones de la Convención. Esta es una cuestión importantísima. Ya colocaba el acento en ello, como vimos, la Constitución de Bonn, Alemania, de 1949. En consecuencia, cuando analicemos las instituciones contenidas en la Constitución del 80, que deben ser examinadas las materias, el contenido, en forma libre, amplia y con conocimiento, si queremos tener una Constitución para la libertad y para la justicia. Porque, como dijo un autor, en la lucha por la libertad no hay una última batalla. Hasta el próximo programa.